Esta semana corresponde ver el tema de la oración 2, es decir, su clasificación. Y yo les pido que miren un momento su cuadernillo y sobre todo los cuadros que están después de las 12 preguntas. Miren un momento y luego me van a decir si lo que aparece en esas dos páginas, el tema, el tema está desarrollado de manera completa o falta algo. A ver, miren un momento. A ver. Me refiero al cuadernillo, a los dos cuadros que están al final, que están después de las 12 preguntas. ¿El tema aparece resumido completamente o falta algo? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, falta algo y eso lo comprobaremos a continuación. No es que no esté la información en gran parte, sí, pero faltan algunos detalles que vamos a ir revisándolos conforme presente el PPT. Precisamente lo que falta es esta parte. Uno de los criterios para clasificar las oraciones es el del grado de complejidad estructural. Y de acuerdo al grado de complejidad estructural, la oración bimembre puede ser simple o compuesta. La oración bimembre simple se caracteriza por tener un solo verbo o una perífrase verbal y expresa una idea, mientras la oración compuesta presenta dos o más proposiciones y en consecuencia expresa dos o más ideas. Para el caso de la oración bimembre simple tenemos los siguientes ejemplos. Hemos seleccionado las figuras de animales y tenemos que la perífrase verbal hemos seleccionado, por lo tanto es simple. Reparaste la computadora, solo hay un verbo, oración simple. Caminemos con cuidado, solo hay un verbo, oración simple. Pero ahora en la clase de oración bimembre compuesta, ¿no? Podemos nosotros considerar que los ejemplos son precisamente de esta clase. Así se decimos aquí, ¿no? A ver, observen ustedes la primera oración compuesta. Guardé los lapiceros que me diste. Ustedes para reconocer, analizar cualquier oración compuesta, tienen que identificar las proposiciones. ¿Cuáles son las proposiciones en esta primera oración? Jóvenes, si es compuesta, ¿cuáles son las proposiciones? Bueno, voy a ayudarles. La primera es guardé los lapiceros. Esta es una proposición, tiene su verbo. Y la otra es que me diste ayer, igualmente con su verbo diste. Ahora, la cuestión es que esta proposición que estoy remarcando y que voy a subrayar
se caracteriza precisamente por modificar al nombre antecedente. Y ustedes saben que la función que cumple el adjetivo es la de modificar un nombre. En este caso, entonces, que me diste ayer es una proposición subordinada adjetiva porque modifica al sustantivo lapiceros. En la otra oración, señor, ingrese al auditorio principal cuando le indique, ¿no? Y pueden ver aquí que hay dos proposiciones. Indique, ¿sí? Indique al auditorio principal, ahí está su verbo ingrese, perdón, ingrese al auditorio principal, ahí está el verbo ingrese, y luego está la otra proposición cuando le indique. Y entonces, de las dos proposiciones, la que puede aparecer sola es ingrese al auditorio principal, pero cuando le indique no. Por lo tanto, esta proposición que estoy subrayando, ¿ya?, es adverbial de tiempo. ¿Cuándo? Cuando le indique, subordinada adverbial temporal. Concluí mis estudios, me otorgaron el certificado. Tienen la primera proposición, concluí mis estudios. Tiene su verbo ahí, concluí. En la otra es el verbo otorgaron, me otorgaron el certificado. Dígame, esta clase de oración, de acuerdo a lo que ustedes saben, ¿qué clase de oración es? Es una compuesta, ¿qué más? Oración compuesta. Bueno, las compuestas son coordinadas y subordinadas. Los dos ejemplos anteriores son de subordinada, pero acá son coordinadas. Las coordinadas son aquellas que aparecen en la oración compuesta y se mantiene un nivel de equivalencia sintáctica, es decir, ni una ni otra proposición predomina sobre la que está en la oración. Entonces, las proposiciones están separadas aquí y hay un elemento intermedio que son dos puntos. Cuando no hay nexo es yuxtapuesta. Y en la otra oración, la primera proposición es Rocío trabaja en Miraflores. Y la otra es Dora trabaja en Los Olivos, pero como ya el verbo es el mismo, se coloca en su lugar una coma elíptica. No hay nexo, es coordinada, yuxtapuesta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro esto? A ver, ¿qué dicen? Todo claro, profe. Perfecto, seguimos. En base a lo que les he dicho, podemos entonces comprobar si efectivamente esta parte ha sido entendida. Los ejercicios de aplicación número 1 tienen dos partes. La primera dice marque la alternativa en la que la oración es bimembre simple. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál de las alternativas tiene oración simple? Oración bimembre simple. Jóvenes. Es esta. La E. La E. Porque precisamente tiene una perífrasis verbal. En cambio, la A tiene el verbo propuso y después hay otro verbo sea. Hay dos proposiciones, una en la proposición ella propuso y otra en la segunda proposición que la reunión sea el sábado, compuesta. En B tienen dos proposiciones. La segunda tiene el mismo verbo que la primera proposición, por eso está la coma elíptica. En la C de igual manera.
es una compuesta, ¿no?, coordinada yuxtapuesta. La B y la C son coordinadas yuxtapuestas. En la D también tenemos una proposición con el verbo está y otra proposición con el verbo obtuvo. No hay nexo, es una compuesta coordinada yuxtapuesta. Es entonces la alternativa E. ¿Sí? Esta es la respuesta. Seguimos ahora. Seleccione la opción en la que hay oración bimembre compuesta. ¿Cuál es la respuesta? En otros ejercicios ya hemos visto oraciones con el verbo soler. Hemos visto que el verbo soler es auxiliar, por lo tanto suele visitar es una perífrasis verbal. Esa es una oración bimembre simple. Tuvieron que caminar es otra perífrasis verbal, la oración es simple. Deben desarrollar otra perífrasis, oración simple. En la letra D, ha de participar es una perífrasis verbal. Se trata de una oración simple. En cambio, en la E tienen el verbo escuchaba por un lado y otra proposición con el verbo leía. Precisamente esta primera proposición a ver, yo le digo, ¿cuál es la idea que expresa esta proposición subrayada? ¿Cuál es? Bueno, esta es la respuesta, ¿sí? Esta es la respuesta. ¿Y qué hay en esta oración? Una proposición principal, él leía una novela. ¿Y cuál es la idea que aporta la proposición mientras ella escuchaba música? Jóvenes, bueno, cuando hay oraciones subordinadas, vamos a decir entonces, una de las proposiciones, cuando hay subordinadas siempre va a haber una proposición, una proposición principal. Y esta es principal que porque puede aparecer sola. Y la que la acompaña es esta otra. Es una proposición subordinada. La idea que expresa esta proposición es precisamente la idea de tiempo. Entonces es un adverbial temporal. Cuando vean una oración que tiene el subordinante mientras, ¿ya?, van a decir que es precisamente una subordinada adverbial temporal. ¿Está claro? Por eso es compuesta, entonces, porque tiene dos proposiciones. Mínimo debe haber dos proposiciones. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda o hay otra pregunta? Jóvenes, Todo bien, Claro, profe. profesor. ¿todo bien? Correcto. Seguimos. Entonces, esto ya está. Listo.
Avanzamos. Las clases de oraciones. El segundo criterio es la naturaleza gramatical del predicado. Precisamente el predicado es la función importante que cumple la frase verbal. Y ya sabemos que el predicado es de dos clases, predicado nominal y predicado verbal. Por eso es que clasificamos la oración, según este criterio, como de predicado nominal y otra como de predicado verbal. La oración de predicado nominal es aquella que tiene verbo copulativo y complemento atributo. En los ejemplos, esos jóvenes son ágiles. Ahí está el verbo copulativo ser y el atributo ágil. El hombre está muy contento, está el verbo copulativo estar y muy contento atributo. El vestido de la dama es hermoso, el vestido de la dama es el sujeto, es verbo copulativo y hermoso complemento atributo. En el caso de la oración de predicado verbal, hay verbo predicativo y complementos. Ya hemos visto en otras ocasiones que los complementos que aparecen en esta clase de oración son el objeto directo, el objeto indirecto, el complemento circunstancial, el complemento predicativo y el complemento agente. ¿Sí? Ejemplos. El niño está bebiendo una naranja, es una perífrase verbal. El verbo principal es beber, bebiendo. Una naranja, objeto directo, por lo tanto es una oración de predicado verbal. Mi amiga fue vacunada ayer y hemos dicho que todas las oraciones pasivas tienen predicado verbal. El zapatero está cortando la suela, igual, cortando, y el objeto directo es la suela. ¿Alguna pregunta? Otro aspecto es que las oraciones de predicado verbal tienen verbos predicativos que son de tres clases: transitivo, intransitivo e impersonal. Debido a que hay estas tres clases, es que podemos formar varias clases de oraciones de predicado verbal. Y miren su cuadernillo, son 8 clases, 8. Está, como se observa en este cuadro, la oración transitiva, la reflexiva, la recíproca, pero antes están la intransitiva, la activa y la pasiva. Repito entonces, intransitiva, activa, pasiva van 3. Pasiva refleja van 5. Y anteriormente había dicho transitiva, reflexiva y recíproca son 8. 8 clases. ¿Cuáles son las características de cada una de estas oraciones de predicado verbal? Tenemos en primer lugar la oración transitiva. Es aquella que tiene, como se precisa aquí, verbo transitivo y objeto directo. El barbero afeita a un joven. El barbero lo afeita. Por tanto, ahí hay objeto directo. El verbo es transitivo. Las amas de casa compraron carne, verduras y pescado en este mercado. ¿Qué compraron las amas de casa? Carne, verduras y pescado, objeto directo. ¿Dónde? En este mercado, complemento circunstancial de lugar. Susana felicitó a su amiga Dora. Reemplazamos a su amiga Dora por la. Susana la felicitó. Entonces, allí los verbos en primer lugar son transitivos y en segundo lugar los complementos correspondientes asumen la función de objeto directo. En la oración reflexiva hay un requisito, que el verbo sea transitivo, ¿no? Y por supuesto también haya un OD, pero lo que interesa aquí es que
El significado es que la acción afecta a quien la realiza. Así el joven se vendó las manos. ¿Quién realiza la acción? El joven. Y la acción afecta a otra persona o a ella misma. A ella misma, por eso es oración reflexiva. Su hermana se pintó los labios. Su hermana es el sujeto. Realiza una acción, la acción de pintar. Pero ¿y a quién pintó los labios? A la misma persona, no a una persona diferente. Entonces ahí es oración reflexiva. Puede ser con me también. Me peiné, te peinaste. ¿No? Y en la oración Maribel se lava las manos con jabón y grasa. Tienen ahí, ¿no?, que Maribel realiza la acción, pero la acción no afecta a una persona diferente, sino a la misma. Por lo tanto, ahí las manos es un objeto directo. La oración recíproca es aquella que tiene igualmente verbo transitivo, yo de. ¿Y qué es lo que expresa? Expresa que la acción verbal es realizada mutuamente. Así es que los ejemplos, Ramiro y Elena se abrazaron fuertemente. Podemos decir que el sujeto nos indica que Ramiro y Elena realizan la acción, pero la acción es realizada de manera mutua o recíproca. Gustavo y Aurora se estiman mucho, igual se interpreta como que Gustavo estima mucho a Aurora y que Aurora estima mucho a Gustavo. Y en la otra oración, Mariana y Ramiro, sujeto, ellos realizan la acción, pero la acción se da de manera mutua entre ellos. Es decir, se entiende como Gustavo estima mucho a Aurora y Aurora estima mucho a Gustavo. Seguimos. La oración intransitiva es aquella que tiene verbo intransitivo y no requiere objeto directo. Los ejemplos. Lo que más aparecen en las oraciones intransitivas son los circunstanciales. Los caballos corren velozmente. No, ahí está, velozmente, un complemento de modo. Mis amigos viajarán en ese ómnibus. En ese ómnibus es un complemento, ¿no? Es un complemento de medio. Y sus primos llegaron en ese avión es un igualmente complemento circunstancial. ¿En qué llegaron? La oración es activa cuando está en voz activa y tiene sujeto activo. Así el técnico repara la computadora, el sujeto, el técnico ejecuta la acción verbal. En Luciana compró las frutas en el mercado, el sujeto realiza la acción de comprar. El hombre usa un terno azul. Usa es un verbo que está conjugado y el hombre es el que ejecuta la acción verbal. Pasiva. La pasiva está formada por un sujeto pasivo. Hay una perífrasis verbal, ¿no? Y finalmente un complemento agente. El terno azul es el sujeto. ¿Qué se dice del terno azul? Que fue confeccionado por el sastre. Entonces,
Se entiende que las pasivas tienen sujeto pasivo y complemento agente, que en este caso es el sastre. Luego, las frutas fueron compradas por Luciana. Se entiende que el sujeto es la fruta, sujeto pasivo, y Luciana es el agente. La computadora es el sujeto, aquí es el sujeto pasivo, y el técnico es el complemento agente. ¿Qué dicen sobre esto? ¿Está bien? ¿Lo han entendido? Sí, profe. Muy bien. Seguimos. Hasta ahí van 6 y como le dije son 8. Nos falta ver la oración refleja, pasiva refleja y la oración impersonal. La oración pasiva refleja se caracteriza por incluir el pronombre se, un verbo transitivo en plural y una FN en plural. Así, por ejemplo, se mancharon los vestidos de la niña. Está primero se, luego está el verbo manchar en plural y finalmente una FN en plural. Se oxidaron las rejas metálicas igual, ¿no? Está ese, el verbo en plural y la FN en plural, las rejas metálicas. Y en la otra oración se rompieron las copas, igualmente está el pronombre se, el verbo en plural y luego el complemento también es una FN en plural. En la oración impersonal tenemos que hay carencia de sujeto y presentan verbo impersonal en tercera persona singular. Y hay dos clases de oración impersonal. Una son de sujeto, efectiva de sujeto, y otras son las oraciones impersonales propias. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? A ver, los que tienen la respuesta. ¿Por qué se dice que es defectiva de sujeto? ¿O en qué casos es defectiva de sujeto? Porque tenemos que el verbo hacer, en este contexto, no tiene sujeto. Imposible ponerle un sujeto. Luego, en la oración había muchas piedras en el camino. Igualmente el verbo haber es otro verbo que carece de sujeto. Granizó, otro verbo impersonal. Ya es tarde, nos falta ahí esto. Ya es tarde, y es temprano, etc. En la propia aparece el pronombre se y cualquier verbo en singular. Por ejemplo, si en otros contextos el verbo comer tiene sujeto, Juan come poco, Elena está comiendo una naranja, ahí vemos que hay un sujeto, pero cuando decimos acá se come bien en este restaurante ya no hay sujeto. Se viaja cómodamente en este mundo, tampoco hay sujeto. Y en la otra oración se camina bien por esta calle. No hay sujeto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya hay. Pueden inferir ustedes aquí qué pasa.
Mientras en otras oraciones los verbos comer, viajar, caminar tienen sujeto. Yo puedo decir, por ejemplo, comí en este restaurante, estoy comiendo en este restaurante, mañana comeré en este restaurante, viajaré mañana, Juan está viajando, etc. O ella camina poco, puede ser nosotros caminamos mucho, ¿no? Pero ¿qué sucede aquí? Cuando dice impersonal, el elemento que encabeza la oración pronombre, es un pronombre se, y luego viene el verbo en singular y puede haber complementos, pero lo que interesa es que ya no hay sujeto. Se come bien, se viaja cómodamente, se camina bien por esta calle. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, Sí, escucho. cuando hay verbo personal, la oración es unimembre entonces, ¿cierto? No, 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 no. No, no es unimembre. No, no. Lo que pasa es que en una oración el sujeto puede ser que esté presente, como ocurre en ella compró un polo. Pero también puede darse el caso que la oración tenga ¿ya? un sujeto tácito, iré al cine. O que en ciertas oraciones, por la naturaleza del verbo, no sea necesario un sujeto como ocurre en llueve, está lloviendo, va a llover, etc. ¿Sí? ¿Está claro? Por eso decimos que la oración bimembre puede ser simple o compuesta. ¿Ya? Y es simple cuando tiene un solo verbo, compuesta cuando tiene varios verbos, y dentro de la clasificación de la oración bimembre están precisamente todas aquellas que tienen un solo predicado, ¿no? Un solo verbo o una perífrase verbal. ¿Está claro? Sí, profesor, ahora sí. Muy bien, seguimos. Con lo que hemos visto podemos dar respuesta al ejercicio de aplicación número 2. ¿Qué pide? Identifique la clase de cada una de las oraciones de predicado verbal. Y aquí creo que es conveniente que yo les explique con mayor detalle. ¿Ya? Si ya hemos visto que hay oración de predicado nominal y oración de predicado verbal, ¿no? Y hemos dicho que habiendo tres clases de verbos predicativos, transitivos, intransitivos e impersonal, entonces va a haber una serie de relaciones entre los elementos de la oración, tal como se ha visto aquí en la oración transitiva, donde hay objeto directo, reflexiva, donde la acción verbal se realiza mutuamente, afecta al sujeto, en la reflexiva afecta al sujeto, en la recíproca la acción se da mutuamente, ¿no? En la oración intransitiva el verbo es intransitivo, el verbo correr no recibe objeto directo, el verbo viajar tampoco y el verbo llegar no. Por lo tanto, son oraciones intransitivas. La activa expresa que el sujeto es activo, que el sujeto realiza la acción verbal, el técnico repara la computadora, efectivamente quien realiza la acción es el técnico. Luciana compró, ¿quién compró las frutas? Luciana es el sujeto activo. El hombre usa un terno azul, igual el sujeto es activo. Pero la oración es pasiva, en cambio, como se ha dicho, cuando tiene sujeto pasivo, una perífrasis verbal, ¿no? Y lo que se expresa aquí es que hay un verbo auxiliar
más un verbo principal. Y finalmente está el complemento agente. El terno azul, sujeto pasivo, y el sastre es el agente. Las frutas fueron compradas por Luciana, la fruta sujeto, y Luciana es el agente. Y en la letra, o en la tercera oración, la computadora es reparada por el técnico, el sujeto, la computadora es pasivo, está la perífrasis verbal, y finalmente el complemento agente, el técnico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profesor. Ya. Y como hemos dicho que hay 8 clases, ahí está la pasiva refleja, con el pronombre se, el verbo en plural y la FN en plural. Y la impersonal, reitero, que es efectiva de sujeto, con verbos como hacer, haber, granizar, etc. En ese caso es efectiva de sujeto. Pero si utilizamos otros verbos que tienen sujeto en los contextos, aquí ya no tiene sujeto, porque la oración, ¿no?, expresa previamente que el verbo está en tercera persona singular, ¿no? Los ejemplos sirven para corroborar esto. Y ahí están estos verbos que en otros contextos, comer, viajar, caminar, tienen sujeto, acá ya no tienen sujeto, por lo que son oraciones que sirven de ejemplo de impersonal propia. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay algo que agregar? Jóvenes. ¿Ha sido entendido todo, jóvenes? Si es así, entonces podemos desarrollar este ejercicio de aplicación número 2. Identifique la clase de cada una de las oraciones de predicado verbal. Recuerden que son 8 clases: activa, pasiva, transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, impersonal y pasiva refleja. A ver, un alumno que diga qué clase de oración de predicado verbal es. El alumno se ha abrigado con una casaca nueva. ¿Tienen la respuesta? Es una oración ¿Transitiva? Es una oración reflexiva, porque el sujeto realiza la acción y la acción de abrigarse incide sobre él mismo y no sobre una persona distinta. ¿Está claro? Reflexiva. La reflexiva tiene verbo transitivo y expresa que la acción verbal afecta, incide sobre el que la realiza. Letra B. Se entregó libros a los alumnos de este colegio. ¿Qué oración es? ¿Ya tienen la respuesta? B es una oración ¿Impersonal? impersonal, porque tiene el pronombre se y el verbo está en singular, no hay sujeto.
Estos sobres fueron traídos por el mensajero. ¿Pasiva? Es una oración pasiva, ¿bien? Letra D. Esos dos hombres se insultaron ayer. Recíproca. Recíproca porque la acción verbal es realizada mutuamente. El carpintero confeccionó esta mesa rectangular. Transitiva. Muy bien, porque ahí está el verbo transitivo y el complemento u objeto directo es esta mesa rectangular. El carpintero la confeccionó. Los alumnos ya salieron de las aulas. Intransitiva. Intransitiva porque el verbo salir es intransitivo y no hay necesidad de un objeto directo. Juliana ha comprado una manta de lana. Que es una Impersonal. oración transitiva, porque está el sujeto, Juliana, ha comprado, verbo transitivo, y una manta de lana, objeto directo, la ha comprado. Juan y David se felicitaron por la victoria de su equipo. Recíproca. Recíproca. Juan felicita a David y David felicita a Juan. Anoche hubo muchas personas en este parque. Que es Impersonal. impersonal. Había granizado mucho en esta zona andina. Y la última, que es entonces había granizado mucho en esta zona andina. Impersonal. Impersonal, ¿no? Defective sujeto con el verbo haber. Bien, ya está. ¿Alguna pregunta? Ahora tenemos otro criterio, las oraciones según la actitud o intención del hablante. ¿Qué significa esto? Que el hablante puede expresar mensajes con diferentes propósitos. Y por eso es que aquí se tiene 6 clases de oraciones de acuerdo a la actitud o intención del hablante. A ver, dígame, ¿qué es lo que expresa una enunciativa? Información. Muy bien. Y cuando informa, afirmativo o negativamente, es una oración enunciativa. La enunciativa se caracteriza por tener verbo en modo indicativo y culminar con un tono descendente. La exclamativa es aquella que expresa estado de ánimo y puede ser directa o indirecta. Directa si tiene signos de admiración, indirecta si no tiene signo de admiración. La interrogativa, ya saben, es que da lugar a una pregunta que requiere respuesta. La dubitativa expresa duda, la imperativa expresa orden, mandato, y la desiderativa expresa deseo. Esto lo vamos a detallar, lo vamos a ver con mayor cantidad de ejemplos. Además, por supuesto, los ejemplos que tienen ustedes
en su cuadernillo. Ahí por los ejemplos que se ven, entonces ahí se informa, ¿no? Puede ser afirmativo o negativo. La desiderativa expresa un deseo. Me gustaría viajar a Huancayo en tren y ojalá mis amigos tengan buen viaje a Tumbes. Oración desiderativa. La imperativa expresa una orden A. Expresa un ruego, un consejo, una recomendación. El verbo va en modo imperativo. La dubitativa expresa duda y por eso es que incluye un adverbio de duda y el verbo va en modo subjuntivo. Posiblemente compre polos en esta tienda. Ojalá, ¿no? Ojalá llegues a tiempo. Quizá viaje en marzo. Posiblemente compre, ¿no?, un automóvil. Esos son ejemplos de oraciones dubitativas. ¿Qué falta? La oración exclamativa, que les expresa un estado de ánimo y, como dije hace un momento, puede ser directa y va con signos de admiración, y la otra es la indirecta, que no requiere de signos. ¿Cuánto me alegra que me visites, amigo? Directa. O alguien que dice en voz alta, ¿no? Obtuve una beca integral en junio. Eso sin admiración le dan ese significado. Indirecta, que no tiene signo. Me impactó cómo se encontraba tu primo y no te imaginas cuánto he aprendido en este ciclo. Veamos ahora el ejercicio de aplicación número 3, algo que ya hemos visto. Identifique las clases de oración según la actitud del hablante. Aquí lo que tenemos que identificar es oraciones, si son pues enunciativas, desiderativas, dubitativas, imperativas, exclamativas, etc. A ver, dígame en A. ¿Te ha agradado esta mazamorra morada? ¿Qué oración es? ¿Dubitativa? Es una oración interrogativa, directa, total. Directa porque está entre signos y luego es total porque termina con tono ascendente y su respuesta es una afirmación o una negación. B. Iris preparó una ensalada de frutas en mi casa. ¿Qué oración es de acuerdo a la actitud del hablante? Enunciativa. Es una oración enunciativa, está informando algo. C. Tal vez realice un viaje a Villarrica en octubre. Dubitativa. Es una oración dubitativa porque ya hemos dicho que con tal vez, quizá, posiblemente, probablemente, la oración expresa duda. Dime cuándo solicitarás un nuevo pasaporte. Imperativa. Es una interrogativa indirecta parcial, ¿no? Ojalá pueda asistir al concierto con ustedes. Es una oración Desiderativa. la oración con ojalá, ¿no? Esa es una desiderativa. Sara, ¿cómo ha mejorado tu estado de salud? ¿Qué es?
Exclamativa. Exclamativa directa, ¿no? Porque está entre signos. Dime cuántos años tiene Fernando. La letra G, ¿qué es? Interrogativa indirecta parcial. En cambio, lo que va con sí es total, ¿no? Si yo digo, dime si leíste este libro, interrogativa indirecta total, pero con cuántos, cómo, dónde es parcial. Quizás participe en el campeonato de fulbito, ¿qué es? Dubitativa. Es una oración dubitativa, con lo que ya estamos nosotros comprobando que efectivamente el tema, ¿no?, corresponde a la clasificación de la oración. Primer criterio, según el grado de complejidad estructural, la oración puede ser simple o compuesta. Si es compuesta, puede ser coordinada o subordinada. Si es coordinada, yuxtapuesta o sin nexo, o conjuntivo con nexo. Y en cuanto a la oración subordinada, hemos dicho que es sustantiva, adjetiva y adverbial. Esta semana piden solamente la oración compuesta, ¿no?, por coordinación. Bueno, ahí están las oraciones compuestas, ¿no? En primer lugar, se hace la distinción entre una simple y una compuesta. La simple tiene un solo verbo, una perífrasis. En cambio, la compuesta tiene dos o más proposiciones, coordinadas si tienen un nivel sintáctico equivalente y subordinada si hay una jerarquía de oraciones. Una de ellas es la principal y otra puede ser sustantiva, adjetiva o adverbial, como se precisa. Así en la oración, Mario pinta un cuadro y Javier escribe poemas. Ahí podemos ver que es conjuntiva porque está en nexo copulativo y. Luego en la yuxtapuesta, que no hay nexo, Ignacio repara televisores, Nicolás pinta paredes. Y en la compuesta, Pablo espera contar con tu apoyo. Esa es una compuesta subordinada, sustantiva de o de. ¿Qué espera? Lo espera. En la otra oración, las camisas que compré son finas. Que compré es la subordinada adjetiva que modifica a café, ¿no? Perdón, a las camisas, ¿no? Las camisas. Las camisas sujeto que compré es un modificador, es la proposición subordinada adjetiva. Y finalmente, si sientes frío, usa esa casaca gruesa. ¿Qué expresa si sientes frío? A ver, jóvenes, ¿qué idea expresa si sientes frío? Condicional. Muy bien, esa es una condicional. Tengan en cuenta que cuando hay una subordinada, la otra, que es la principal, puede aparecer sola. Usa esa casaca gruesa. En cambio, la subordinada no puede aparecer sola, sino relacionada con la principal. Bien, seguimos. Hemos dicho que las oraciones compuestas coordinadas pueden ser yuxtapuestas o conjuntivas. Las conjuntivas tienen nexo. ¿Qué tipo de nexo? Es una conjunción coordinante, copulativa, disyuntiva, distributiva, hilativa, adversativa y explicativa. Es copulativa, como pueden ver en su cuadernillo, cuando tiene los nexos y, ni, que.
Es disyuntiva cuando tiene o u. Distributiva si tiene los nexos ya, bien, bien, hora. Es ilativa cuando tiene entonces, luego, por lo tanto, por consiguiente, por ende, ¿no? Con que, ¿no? Esas son ilativas. Adversativas con los nexos más pero, sino, sin embargo, y ahí está pero. Y la explicativa que emplea los nexos, ¿no? Que son locuciones, esto es decir, o sea. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes, ¿está claro esto? Sí, profesor. Bien. Y ahora veamos la yuxtapuestas. En toda la yuxtapuesta lo que vamos a encontrar es comas, punto y coma y dos puntos. Eduardo se levanta temprano, da una coma, se asea, otra coma, toma desayuno, coma, coge su mochila, coma, sale presurosamente a la calle. Entonces puede haber dos o más proposiciones. En las de cuando hay punto y coma, Adriana redactó la monografía, Laura, coma. Y luego, ¿no? Tenemos entonces que en todas estas yuxtapuestas, ¿no? Si quisiéramos hacer un gráfico, ¿no? Por lo menos va a haber dos proposiciones y las proposiciones no presentan nexo. Bien. Y ahí están los ejemplos con dos puntos, con punto y con coma. A ver, veamos el ejercicio de aplicación número 4, que es lo que pide. Reconozca las clases de oración compuesta coordinada. Ya sabemos que son yuxtapuestas y conjuntivas, y si son conjuntivas, depende del nexo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están listos para dar la respuesta? A ver. Letra A. Inés trabaja en un salón de belleza. Lucía vende sábanas. ¿Qué clase de oración compuesta coordinada es? ¿Qué Yuxtapuesta. dice? Yuxtapuesta, no hay nexo. Hugo estaba cansado de la oficina, pero continuó trabajando. ¿Hay nexo? El nexo es pero. Por lo tanto, es oración compuesta Adversativa. coordinada. Muy bien, adversativa. Letra C. Aparece el enlace por consiguiente. ¿Qué clase de nexo es por consiguiente? Ilativa. Es una hilativa porque los nexos hilativos son entonces, luego, por consiguiente, por lo tanto, por ende, con que, etc. Letra D, como está el nexo o acá, entonces es una Disyuntiva. compuesta coordinada disyuntiva. Letra E, como está el nexo ya, es una compuesta coordinada Distributiva. distributiva. La letra F, el tío de Miguel repara computador y tapiza muebles como está I, entonces es coordinada conjuntiva Copulativa. copulativa. Letra G, descansaré mañana, he trabajado mucho durante varios días, no hay nexo, Yuxtapuesta. es una yuxtapuesta, coordinada y yuxtapuesta. Y en la letra H, ese hombre coge los objetos ajenos, esto es cleptómano.
como está el nexo, esto es una coordinada conjuntiva. ¿Qué clase de coordinada conjuntiva? Con esto es explicativa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien requiere que pase rápidamente las diapositivas? A ver, jóvenes. Profesor, ¿podría explicar una vez más lo de los interrogativos? Ya, muy bien. Voy a colocar acá, voy a abrir una página más. O acá donde es interrogativo, voy a poner por acá. Interrogativo. Ya. Voy a enunciativa, enunciativa, imperativa, dubitativa. Acá. Esto de acá. Ahí está. De acuerdo a la actitud o intención del hablante, la oración interrogativa es de dos clases. Directa se aparece entre signos de interrogación, indirecta sin signos de interrogación. Las dos son total y parcial. Es total cuando la oración termina con tono ascendente y la respuesta es sí o no. ¿Comprarás frutas en el mercado? ¿Sí o no? También es indirecta, pero ya parcial, con un pronombre interrogativo, ¿no? ¿Qué comprarás? ¿Dónde estuviste? Etcétera. Y es indirecta si no presenta signos de interrogación. ¿Está bien o quiere más ejemplos? Puedo agregar más ejemplos aquí. A ver. Profesor, ¿cómo Sí. identificó para no confundirlo con la dubitativa? Lo que pasa es que la dubitativa tiene los adverbios tal vez, quizá, probablemente, posiblemente, acaso, ¿ya? Y el verbo va en modo subjuntivo, ¿ya? Esa es la característica de las oraciones que tienen, ¿no? Verbo en subjuntivo, las dubitativas, ¿ya? ¿Está claro? Profesor, ¿cómo son los verbos subjuntivos, por favor? Ah, ya, muy bien. Voy a poner por acá, mejor agrego una página al final. Vamos a ver aquí. Vamos a poner acá. Verbo en modo subjuntivo. En primer lugar, si yo utilizo, por ejemplo, el verbo comprar, vamos a tener compres, etc., ¿no? Yo puedo decir aquí, ojalá compres, ojalá compres un televisor. Puede ser con
comprara o comprase. Por ejemplo, vamos a poner esperaba un comprar, que Raúl comprara helados. Pero puede ser también con tiempos compuestos, ¿no? Haya, por ejemplo, comprar. Haya comprado. Ojalá. Comprado. Comprado. También hubiera. Comprado. Puede ser otro verbo. Si hubieras comprado. Si hubieras comprado, por ejemplo, ¿no? Si hubieras comprado polos, ¿no? O si no, si hubiera comprado polos, si hubiera comprado polos, lo regalaría. Y en conclusión entonces, ¿no? Oraciones con verbo en modo subjuntivo. Son típicas las oraciones que tienen verbo en modo subjuntivo. Tal vez vaya a quizá participe en el concurso de baile. Posiblemente viaje
probablemente te acompañe. ¿Está claro? ¿Está claro esto? Sí, profesor, gracias. Muy bien, entonces esas son típicas, ¿no? Son típicas estas oraciones. Bien. ¿Hay alguna pregunta antes de pasar a ver la otra parte? Jóvenes. Profesor, en Sí, las interrogativas, la palabra ignoro sería una interrogativa directa total. claro, si digo, si Indirecta. ignoro, ¿no? Ignoro si Mario obtuvo una beca, ¿sí? Ese es total, pero parcial, no, indirecta, ¿no? Indirecta, total, ¿no? Acá lo voy a escribir, voy a llegar acá, ¿ya? Voy a agregar aquí. A ver. Acciones interrogativas. Hemos visto primero directo. Directo. Estas oraciones, ¿sí? Siempre van a ir con signo, ¿no? Van a ir aquí. A ver. Estas son directas. Total, directa, total. Compraste, por ejemplo, manzanas. Y aquí, como hemos visto, ¿no? La respuesta va a ser sí, no. Y además termina con un tono ascendente. En cambio, el parcial o pronominal, ¿no? Donde existe ayer, ¿no? Ahí vamos a responder de acuerdo al pronombre. La indirecta, esta es directa. Indirecta, la que no lleva signo. Total. La total siempre va a aparecer con sí. Sí. Irás al teatro. Esta será no. Sí. Y es indirecta, parcial o pronominal.
Dime cuándo retornarás. ¿Está claro esto? Sí, profesor. Señorita, ya, correcto. Entonces lo que simplemente uno va adecuando, ¿no?, las oraciones. Bien. Si no hay más preguntas, entonces voy a dejar de presentar esta parte para pasar a otra parte. A ver. A ver, jóvenes, ¿qué dicen para esta primera pregunta? Según el grado de complejidad, la oración bimembre es simple o compuesta. La primera carece de proposiciones, la segunda sí las presenta. La primera, como dice, ¿no?, la primera no tiene proposiciones, la segunda sí. Según esta aseveración, seleccione la opción en la que hay una oración bimembre simple. ¿Cuál es la respuesta? A ver, jóvenes. No. Claro. En la 1, ¿cuál es la respuesta? La D. Es esta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que viajar, es una perífrasis verbal. En cambio, en A, Micaela no sabe y tiene un verbo. Y la otra es una surinada de objeto directo. Entonces no es. Igual en la B, prometió, y la otra surinada, complemento u objeto directo. En la C, igual esperan, verbo principal, o tener becas, es la surinada sustantiva de OD. Y en la E también, por lo tanto es la D. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Jóvenes, ¿concuerdan conmigo? ¿Qué dicen? ¿Está clara la solución? Sí, profesor. Muy bien, seguimos.
La oración compuesta está conformada por dos o más proposiciones. De acuerdo con esta aseveración, marque la alternativa en la que hay oración compuesta. A ver, identifiquen en cuál de las alternativas hay oración compuesta. ¿La D? Es la letra D. Precisamente ¿por qué? Porque tiene la primera proposición tiene el verbo recomendar y luego la otra también tiene su verbo. La segunda es una solinada de OT. En la A, han de viajar es una perífrasis verbal. En la B, han llegado es una perífrasis verbal. En la C, tiene que tejer es una perífrasis verbal. En la E, está preparando es una perífrasis verbal. ¿Está comprendida esta parte o hay alguna duda? Jóvenes. A ver. ¿Qué dicen? ¿Vamos Todo bien bien, hasta aquí? profesor. ¿Todo bien? Seguimos. ¿Qué dice la pregunta 3? La oración puede ser de dos clases, de predicado nominal y de predicado verbal. De acuerdo con esta aseveración, seleccione la alternativa que corresponde a los enunciados que presentan oración de predicado nominal. ¿En qué números hay oraciones de predicado nominal? A ver. ¿Qué dicen jóvenes? ¿La C? La letra C, muy bien. En uno tienen la perífrasis, tiene que ser, el verbo copulativo ser, verbo principal, más perseverante o simplemente perseverante es atributo. Y en 4, el hermano de Inés es el sujeto, ha sido es una perífrasis verbal. Ahí está el verbo ser y luego sugerente, que es el complemento atributo. Y entonces tenemos que es esa la respuesta. ¿Alguna pregunta? Recuerden que el complemento atributo es obligatorio. El complemento atributo puede ser una frase nominal o una frase adjetiva. Ya sea la frase nominal o ya la frase adjetiva, concuerda con el sujeto en género y número. Y el verbo copulativo es un elemento de unión, es un elemento de enlace entre el sujeto y el atributo. A ver, pregunta 4. La oración de predicado verbal presenta verbo predicativo como núcleo y según la clase de verbo, ya hemos visto que hay 3 clases de verbo, transitivo, intransitivo e impersonal, puede ser clasificada como transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, activa, pasiva, pasiva, refleja e impersonal. En total hay 8 clases. Según esta aseveración, relacione la columna de oraciones de predicado verbal con la de su clasificación correspondiente y marque la alternativa adecuada. Y entonces uno dice, ha granizado demasiado. ¿Con qué letra? Uno con ¿La D? Impersonal. D impersonal. 2, Diana se pintó las uñas. ¿Con qué letra? ¿La ¿Cuál? C? La C, ¿Reflexiva? reflexiva. 3, ayer visité a mi abuela.
Transitiva. Transitiva. Sí. Ayer la visité. B. Tal vez viaje a Tumbes. Oración. Intransitiva. Con el verbo viajar. Con la letra A. Por lo tanto, A, la secuencia va a ser esta. D, C, B, A. D, C, B, A. Letra D. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué dicen? A ver. Todo Jóvenes, bien, profesor. todo bien, correcto. Vamos a continuar entonces con nuestro tema. ¿Ya? Pregunta 5. Las oraciones intransitivas son aquellas que presentan verbo intransitivo, por lo que no requieren objeto directo. Según ello, marque la alternativa en la que hay oración de esta clase. La C. La C. Han de viajar es una perífrasis verbal. El verbo principal es viajar y viajar es un verbo intransitivo. Además, nunca esto recibe objeto directo, sino complemento circunstancial. Las otras oraciones tienen verbo transitivo y objeto directo. Ayer enviamos los documentos, ayer los enviamos. Acompañaré a mis hermanos, los acompañaré. Daniel estaba reparando. ¿Qué estaba reparando Daniel? La cocina. Objeto directo, la estaba reparando. Mañana te entregaré la separata. Mañana te la entregaré. Entonces es la alternativa C. Si no hay preguntas para este ítem 5, pasamos a la pregunta 6. La pregunta 6 dice, las oraciones impersonales son aquellas que presentan verbo impersonal en tercera persona singular. Pueden ser propias o definitivas sujetos, y eso lo hemos visto ahí en el cuadernillo, en los cuadros y en los ejemplos que he presentado en las diapositivas. Marquen la alternativa en la que la oración es impersonal. ¿Cuál es la respuesta? La C. La C. Siempre la impersonal tiene verbo en tercera persona singular. En A hay sujeto, está él. En B el sujeto es tácito, yo. En D el sujeto es tácito, él o ella. En E el sujeto es tácito, ellos. Ellos te peinaron muy bien. Entonces la letra C. ¿Todo conforme, jóvenes? Sí, profesor. Correcto. Avanzamos. Pregunta 7. Según la actitud del hablante, la oración puede ser clasificada como enunciativa, desiderativa, interrogativa, dubitativa, imperativa y exclamativa. De acuerdo con esta afirmación, correlacione la columna de los enunciados con la de su clasificación correspondiente, según el criterio referido, y marque la opción adecuada. Entonces, si decimos posiblemente viaje en noviembre, ¿con qué letra? Con la C. ¿Con qué? Con la 1, ¿con qué letra va? Con la C. Con Dubitativa. la C dubitativa. En 2, ¿con qué letra? La B. Imperativa. La B imperativa. 3, ¿con qué?
Con la D desiderativa. La desiderativa. Y la última, dime dónde compraste este polo. Con la Interrogativa. letra A, una interrogativa. Y lo corroboramos aquí. Ahí tienen. Primera, dubitativa. Segundo, imperativa. Tercero, desiderativa. Y 4, interrogativa. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Todo bien, profesor. Bien. Pregunta número 8. Las oraciones interrogativas de la lengua española son clasificadas como directas e indirectas y ambas a su vez como parciales y totales. Según ello, marque la opción en la que la oración es interrogativa, indirecta, total. ¿Cuál es la respuesta? La D. La D. Dime si ya conseguiste las herramientas, es indirecta, no hay signo de interrogación y presenta la conjunción sí, ¿no? Ante esta pregunta, lo que nosotros contestamos es sí o no, ¿no? ¿Qué clase de oración interrogativa es la que está en A? Interrogativa. Interrogativa. Directa. Directa. ¿Qué más? Parcial. Parcial. ¿Qué oración está en B? Oración Interrogativa. interrogativa. Indirecta. Indirecta. Parcial. Parcial. En la C, oración interrogativa. Interrogativa. Directa. Igual, parcial. Cuando tienen un pronombre parcial. Letra E. A ver si aciertan ustedes con la E, porque en la mañana yo tuve clases y algunos se equivocaron. A ver, ¿qué es la E? Directa. Total. Ah, muy bien. A ver, dime, ¿qué contestas ante esa pregunta? Sí o no. Ah, algunos me dijeron en la mañana que era parcial. No. Además, a ver, pronuncia la oración, lee la oración. ¿Sabes dónde venden envases de vidrio? ¿Cómo termina? ¿Con tono descendente o ascendente? Ascendente. Y saben ustedes que las interrogativas directas totales terminan con tono ascendente, mientras las parciales terminan con tono descendente. Ahí está la D. Pregunta 9. La oración compuesta está conformada por dos proposiciones, ¿no? Dos o más proposiciones. Puede ser formada por coordinación y por subordinación. De acuerdo con esta afirmación, seleccione la alternativa donde se presenta una oración compuesta por coordinación. La E. La letra E, porque hay dos proposiciones, cada una con su verbo, aunque la segunda no lo tiene explícito porque está la comelíptica, no, y es un tipo de coordinación yuxtapuesta, no hay nexo. ¿Por qué no la A? Porque en la A hay subordinación. La proposición principal es te sugiero.
Y la pregunta es, ¿qué me sugieres? Que compres una crema facial. Esa es una sustantiva de OD. Te lo sugiero. Igual en B, Nicanor desea. ¿Qué desea? Viajar a Ica con su padre. Es una sorinada sustantiva igualmente de OD. Nicanor lo desea. En la C, el niño pintará las figuras que recibieron. Entonces, ahí está modificando a figuras, ¿no? Y por lo tanto es una adjetiva. Y en la D, realizó la fiesta como lo había previsto. A ver, yo les pregunto, si una proposición es realizó la fiesta y la otra es como lo había previsto, ¿qué idea aporta la proposición como lo había previsto? Subordinado ¿Qué? adjetival. No. ¿Qué idea expresa como lo había previsto? ¿Qué pregunta puedes hacer, a ver, con la principal? ¿Cómo realizó la fiesta? Ah, ya. Entonces, ¿qué expresa? Adverbial. Adverbial de qué? De modo. De modo, pues, porque ahí está, ¿no? Ahí es la respuesta está expresando la idea de modo, subordinada adverbial de modo. Entonces nos quedamos con que la respuesta es la alternativa E, como se precisa aquí. Pregunta 10. Las oraciones compuestas por coordinación se caracterizan por estar conformadas por dos o más proposiciones con el mismo nivel sintáctico. Es decir, no existe dependencia entre ellas. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque algunos a veces no tienen cuidado, ¿no?, en esta parte, y entonces tratan de adivinar. Aquí no se trata de adivinar, sino de identificar la clase de oración y ver, y luego explicar por qué esta es la clase que se dice. Dice, son de dos clases, ¿no?, conjuntivas y justapuestas. Según esta información, marque la opción en la que hay oración compuesta por coordinación conjuntiva adversativa. La C. Dice ahí que es la C porque este es el nexo adversativo más. ¿No? Es una coordinada conjuntiva con nexo adversativo más. Y ahora les pregunto, ¿qué clase de oración en la que esté en A ya entona una canción, ya toca el piano? Distributivo. Es una coordinada conjuntiva distributiva. En B, Conjuntivo y dativo. ya es una conjuntiva ilativa porque el nexo con, que escrito de este modo, junto, es ilativa. En las letras D, la D ¿qué dicen para la D? Es una oración compuesta Conjuntivo. conjuntiva, Copulativo. copulativa, es como si dijéramos poda y poda. Y la E es una compuesta coordinada, conjuntiva, Explicativo. explicativa. Muy bien.
Número 11. Dice aquí, la oración compuesta por coordinación conjuntiva es clasificada según el tipo de conjunción que presente. Estos pueden ser copulativa, disyuntiva, versativa, hilativa, distributiva y explicativa. Según esta aseveración, el enunciado Sara hace mucho frío, con que debe usar una chompa y una casaca, constituye oración compuesta por coordinación conjuntiva. ¿Cuál es la respuesta? ¿La D? ¿Y la La D? letra D, hilativa. Con que, por lo tanto, por consiguiente, por ende, por ello, hilativa. Pregunta 12. Según la clasificación de la oración compuesta coordinada conjuntiva, correlacione la columna de oraciones con la de su clasificación correspondiente. Y tenemos una primera oración con el nexo sino. Sino, ¿qué nexo es? Adversativo. Adversativa, con la B. En 2 tenemos O, con la letra Disjuntivo. La C. de disyuntiva. En 3 tenemos con qué. ¿Con qué letra? Profesor, ¿eso no sería hilativo? ¿Cuál? El con que. Con qué es hilativo, ¿sí? Y vamos a ver Pero no dónde es. está acá. Parece que ha habido, a ver, no trabajará, debes alimentarte, o estarás desnutrido, disyuntiva. Samuel, tu hermano, no bebió licor, ni fumó en la fiesta, copulativa, letra D, y la otra con hora, hora, que es una distributiva. Y aquí han puesto en 3, lo han cambiado, ¿no? Entonces, esto es, aquí, ¿no? Si queremos agregarle aquí, le podemos agregar esto que pasa a ser 4, ¿no? O en todo caso, ¿no? Este de aquí, cuando tiene con que es hilativa, ¿ya? Pero veamos esto, yo puedo agregar aquí, le puedo agregar, ¿no? Vamos a poner, aunque aquí no se puede escribir, creo, ¿no? Pero aquí lo que interesa es esta solución, ¿no? Y si le agregan ustedes esta oración con que, ¿ya? A ver. Entonces, este es, ¿ya? Esta es una oración compuesta coordinada, conjuntiva, y latina. Profesor, Sí, un en el, momentito voy a ponerlo acá. A ver, voy a ponerlo aquí. A ver.
No se puede usar el chat, dice. Bueno, pero voy a ponerlo a ver, voy a copiarlo aquí, esto, ya. Un momentito, voy a copiarlo, ya, voy a archivarlo en D o en a ver, voy a ponerlo acá. Voy a mostrarlo acá, voy a ponerlo aquí, voy a dejar de presentar un momento y voy a compartir. ¿Están viendo esto? ¿Están viendo, jóvenes? ¿Logran ver? Sí, profesor. Ahí está, ¿ve? Con que es hilativa, ¿ya? Con que, con por lo tanto, por consiguiente, etcétera, ¿sí? Vuelvo entonces vuelvo a lo que estábamos viendo. Y pongo compartir, pongo acá, y lo que pasa es que aquí habían puesto una distributiva, una disyuntiva, aquí han puesto una copulativa. Entonces, y luego viene este cuadro de clasificación, ¿no? Miren aquí, está la oración que ustedes tienen ahí en su cuadernillo, como le dije, ¿no? Y lo que hemos agregado es según el grado de complejidad, ¿no? En oración simple y compuesta, ¿no? Luego hemos visto que la oración es clasificada según la naturaleza gramática del predicado y por eso tenemos predicado nominal y predicado verbal. Y en el predicado verbal tenemos, como pueden ver, 8 clases, ¿no? Activa, pasiva, transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, impersonal y pasiva, y la impersonal de 2 clases, ¿no? Defectiva de sujeto y la que corresponde a la pasiva refleja, ¿sí? Bien. Y luego está la otra clasificación que es de acuerdo a la actitud o intención del hablante, ¿no? Y hemos visto que hay 6 clases. Están la enunciativa, que puede ser afirmativa o negativa, la desiderativa que expresa deseo, la dubitativa duda,
la imperativa, orden, sugerencia, ruego, consejo, la exclamativa, un estado de ánimo, la interrogativa directa, entre signos, total, si la respuesta es sí o no, parcial, con pronombre, indirecta sin signo, total, la respuesta es sí o no, y la parcial con interrogativo. Y luego la coordinada, hemos dicho que de 2 clases. Coordinada, ¿cuándo es coordinada? Cuando las proposiciones mantienen un nivel de equivalencia sintáctica, ¿no? Están en el mismo nivel. Ninguna proposición predomina sobre la otra. Y es de 2 clases, yuxtapuesta y conjuntiva. La yuxtapuesta no incluye nexos. Por eso es que las proposiciones van separadas por coma, por punto y coma o 2 puntos. Mientras la conjuntiva sí tiene nexos, tiene conjunciones coordinantes, ¿no? Y aquí están precisamente las coordinantes, ¿no? I, ni, que, disyuntivas o u, adversativas, más, pero, sino, sin embargo, no obstante, explicativas, es decir, esto es, o sea, distributivas, ya, bien, hora, hilativa, con que, entonces luego, así que, por ello, por ende, ¿no? Y los ejemplos lo corroboran. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta sobre esto, jóvenes? Todo claro, profe. Todo bien. Entonces bien, es profesor. cuestión de practicar. No hay otra opción, ¿no? Porque no basta decir ya con los ejemplos que yo he visto, ya no hay más que decir. Sin embargo, nosotros podemos buscar otros ejemplos en los libros, en consultas, ¿no? Que podemos hacer a la RAE, ¿no? Podemos estar leyendo un periódico, una revista, y ahí vamos a encontrar más ejemplos que son más ejemplos de oraciones que podemos clasificar de acuerdo a estos criterios. Recuerden entonces cuáles son los criterios. Los criterios es según el grado de complejidad, simple o compuesta. La compuesta, que puede ser coordinada o subordinada. La coordinada, yuxtapuesta o sin nexo. La subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial. Y precisamente la próxima semana vamos a ver la oración compuesta subordinada sustantiva. En la siguiente veremos la subordinada adjetiva y adverbial. El otro criterio, como hemos visto, es según la naturaleza gramática del predicado nominal, predicado verbal. Hay 8 clases de oraciones según las oraciones de predicado verbal son de 8 clases. Luego, según la actitud del hablante, son 6 clases. Y finalmente, la coordinada, ¿no? Que puede ser yuxtapuesta o sin nexo, y conjuntiva o con nexo. La conjuntiva con nexo es de 6 clases. 1 copulativa, 2 disyuntiva, 3 adversativa, 4 explicativa, 5 distributiva y 6 hilativa. Bien, jóvenes, hemos llegado a la finalización del tema. Así es que, si no hay alguna pregunta, daremos por concluida esta reunión. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Bien, entonces me despido de ustedes, ¿no? Para tener la reunión en la siguiente sesión, en la que vamos a revisar la oración compuesta por subordinación sustantiva. Que les vaya bien. Hasta la próxima. Yo, profesor, gracias. ¿Ya? ¿Sí? ¿Algo? ¿Todo bien? Gracias por la clase, profesor. Ya, muy bien.